Hoy hablaremos de un tema que ha sido un gran objeto de debate tanto jurídico como político en nuestro país, la amnistía. Su origen etimológico es la palabra amnesta, lo que significa olvido, que ya nos da una pista de por qué es algo controversial. Parte de la sociedad califica esta medida como necesaria para poder garantizar una estabilidad política y social. Otros la tachan de obstáculo para la lucha contra la corrupción y la impunidad. La amnistía ha de ser cuidadosamente analizada y justificada. Con este contexto y teniendo en cuenta la reciente aplicación de la Ley de Amnistía en España en 2024, contamos con el doctor en Derecho Tomás de Domingo Pérez para ayudarnos a entender estos matices. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues buenos días, Carmen. Estoy muy bien, encantado de estar aquí y de hablar de un tema tan de actualidad, tan interesante y tan grave para España como es la amnistía, claro. Antes de empezar, creo que para tratar este tema tenemos que contextualizar tres conceptos. En primer lugar, ¿qué es la amnistía y cuál es la diferencia principal de ella con el indulto y el perdón? La amnistía es, si tuviéramos que identificarla como medida de gracia, habitualmente se considera una medida de gracia junto con el indulto, pero es ante todo una medida política que tiene su sentido, sobre todo en contextos de cambio de régimen, sobre todo de regímenes dictatoriales en los que se han vulnerado derechos humanos, en los que ha habido un ordenamiento jurídico injusto y se va a transitar a un ordenamiento democrático, como lo que se vivió en España tras la muerte de Franco. Y esas medidas políticas lo que buscan es, a través del olvido de los delitos, como has dicho, refiriéndote a la etimología de la palabra amnistía, amnesia, ¿no? Olvido de esos delitos que en ese contexto eran delitos, pero era un contexto de un régimen injusto. Por lo tanto, hay que olvidar, puesto que se pretende restaurar la convivencia sobre otros principios y, por lo tanto, aquellas condenas y aquellas acciones que se consideraban delictivas en el antiguo régimen, en el régimen dictatorial, pues van a ser no consideradas delictivas en el régimen democrático. Por lo tanto, la amnistía lo que busca es olvidar el delito y todo lo relacionado con él. Es decir, no se va a juzgar las acciones que pudieran ser constitutivas de delito, se van a tener como no cometidas, y las que ya han sido juzgadas van a borrarse por completamente. Se borran los antecedentes, es un olvido completo. El indulto, y además se otorga normalmente a grupos amplios, que pueden haber sido quienes han cometido estas acciones delictivas, ¿no? En cambio, el indulto es una medida específica, remite total o parcialmente la pena a una persona que ha sido condenada en sentencia firme, se adopta por el Ejecutivo, la amnistía se adopta por el Poder Legislativo, es una medida política, como he dicho, y no borra los antecedentes penales ni el delito. Por lo tanto, es una medida distinta, cualitativamente distinta. En España están prohibidos, por cierto, es una medida de gracia que otorga el Ejecutivo, aunque formalmente lo otorga el Rey, y están prohibidos los indultos generales. Es una prohibición expresa de la Constitución y es algo que, bueno, se está discutiendo si la prohibición expresa de los indultos generales en la Constitución implica implícitamente también la prohibición de la amnistía. Pero esto es una cuestión que quizá vaya más a cuestiones de detalle y, por lo que respecta a la pregunta inicial, pues la amnistía, como digo, medida del Poder Legislativo, una medida con una finalidad política de restauración de la convivencia, sobre todo en procesos de transición política. El indulto, una medida de gracia adoptada por el Ejecutivo por razones de equidad, justicia, utilidad social para personas concretas. Se prohíben los indultos generales. Vale, pues después de este contexto, que sí que creo que era bastante necesario, vamos a entrar en lo que es el objeto de debate que lleva este concepto. Sí. Entonces, ¿cuáles serían los requisitos jurídicos para que una amnistía sea legítima y si existen límites constitucionales en España para limitar pues, esta acción? He utilizado la palabra legítima. Vamos a ver. El gran debate sobre la amnistía se debe a que la Constitución no hace referencia expresa a ella. Entonces, algunos autores, entienden que como no hay referencia explícita en la Constitución,
el legislador podría adoptar estas medidas. Los contrarios, las posiciones contrarias a la amnistía, entienden que una medida tan excepcional que contraviene principios esenciales del Estado de Derecho, el principio de jurisdicción, el principio sobre todo el principio de igualdad ante la ley, no basta con que no esté prevista en la Constitución, tendría que estar explícitamente prevista, al igual que lo está el indulto, para poder entender que es una medida constitucionalmente admisible. Esa es la cuestión, ese es el debate. Entonces, evidentemente, en el ámbito privado muchas veces algunos autores han dicho todo lo que no está prohibido está permitido, pero en el ámbito público no es lo mismo. ¿Por qué? Porque los poderes públicos, y en concreto el Poder Legislativo, que es quien suele aprobar una amnistía, tiene que actuar con sujeción a la Constitución. Y pueden existir prohibiciones implícitas. Hay cosas que no dice la Constitución, por ejemplo, el derecho a la autodeterminación no está recogido en la Constitución, pero es evidente que es contrario al artículo 2 de la Constitución, que reconoce la unidad de la nación española. Por lo tanto, en la medida en que la amnistía, pese a no estar reconocida, autorizada en la mencionada en la Constitución, es contraria a principios básicos del Estado de Derecho, debería, en buena medida, yo creo, y comparto la opinión de los autores que se pronuncian en esta línea, estar explícitamente prevista en la Constitución para que fuera constitucionalmente admisible. Vale, entonces como para resumir todo este tema, siguiendo por esta línea de si es algo constitucional o no, ¿bajo qué condiciones la Constitución española permite o prohíbe una amnistía y el silencio constitucional, sería interpretado como una luz verde para llevar a cabo este tipo de reformas? Bueno, o sea, hay un permiso tácito. Claro, eso es lo que estaba comentando, que a mi juicio no debería verse como una luz verde. De hecho, al margen de que no se vea como una luz verde, pues lo que sí que se aconseja por parte de la Comisión de Venecia, que es un órgano consultivo del Consejo de Europa, es que en el caso de que se apruebe una amnistía, que es en principio claramente contraria a la igualdad de los ciudadanos ante la ley, tendría que estar muy justificada por las razones básicas que tienen como base la amnistía, es decir, la reconciliación, la búsqueda de la concordia, y eso evidentemente, como se está viendo en el contexto español, no está sucediendo, y la Comisión de Venecia lo constata. Por lo tanto, a mi juicio, al margen de que la ausencia de referencia expresa en la Constitución es un argumento para entender que es inconstitucional, al margen de eso, la propia aplicación de la amnistía exigiría un consenso muy amplio entre las fuerzas políticas, cosa que no existe y lo constata la propia Comisión de Venecia. Cuanto más consenso, un procedimiento de tramitación de la ley que hubiera tenido todas las garantías, con presencia de órganos consultivos, no por un procedimiento de urgencia, como ha sucedido en el caso de España. En definitiva, al margen de la posible inconstitucionalidad de esta medida por no estar contemplada explícitamente en la Constitución, la propia tramitación, el propio contexto que se ha seguido en la aprobación de esta ley lleva a cuestionarla seriamente respecto a también su legitimidad. Es que esto es algo que tiene más relación con la justificación política de la medida. Vale, antes de entrar en el concepto ya de autoamnistía, que es lo que estamos dejando un poquito sobre la mesa, vamos a seguir por el objeto de debate que se dice que rompe la igualdad ante la ley, afecta a la separación de poderes y debilita el imperio de la ley. ¿Qué hay de cierto en esta creencia? Hombre, evidentemente estamos hablando de que se va a amnistiar a personas que han cometido delitos que siguen en vigor. Algunos, es verdad que la sedición se eliminó, pero hay otros muchos delitos que están vinculados al proceso independentista, que siguen en vigor y que no van a ser de aplicación a todas aquellas personas afectadas por la ley de amnistía. En la medida en que otras personas que cometan los mismos actos tipificados como delitos pueden ser responsabilizados por ello, tener una responsabilidad penal,
hay un trato diferente, hay una diferencia que habrá que justificar. Hay una vulneración del principio de igualdad ante la ley y hay que explicar por qué a las personas que han cometido estos delitos en el marco de ese proceso y en ese lapso temporal que prevé la ley, no se les aplica ninguna medida. Quedan exonerados de cualquier responsabilidad penal. Los que ya se les había aplicado se les borra y los que todavía no habían sido juzgados, pues evidentemente eso se elimina por completo. Entonces hay una diferencia de trato injustificada o al menos hay que justificar. Si se justifica la amnistía, de alguna manera se va a dar razón a aquellos que entienden que efectivamente el proceso independentista en Cataluña tenía una justificación, era un problema político, era un conflicto político, y por lo tanto aquellas personas que en el marco de ese conflicto político no siguieron los cauces previstos en el Estado de Derecho y cometieron actos delictivos, tendrían cierta justificación. Y ese es el problema fundamental de la justificación de la ley de amnistía, que de alguna manera asume el relato del independentismo catalán, justifica el hecho de que ante un conflicto político se vieron abocados a no seguir los cauces previstos por el Estado de Derecho, cuando España es una democracia, un Estado de Derecho perfectamente pleno, que garantiza la autonomía de las comunidades, de las regiones y nacionalidades, como dice la Constitución, es decir, de las que se han constituido en comunidades autónomas, y por lo tanto, en el marco de la autonomía política, pues y en el marco del propio orden constitucional, cualquier proyecto, incluso de reforma constitucional para, de alguna forma, cambiar el marco político, debería haberse tramitado sin vulnerar los principios del Estado de Derecho. Claro que se viola el principio de igualdad ante la ley y la justificación es absolutamente, carece de fundamento, puesto que se está dando justificación a los argumentos propios del independentismo, del movimiento independentista. Vale, pues siguiendo como por esta parte así de lo que decías tú, que es necesario como una justificación, ¿qué criterios jurídicos crees que podrían usarse para determinar si se favorece o no a quienes votaron o impulsaron este tipo de normas y hasta qué punto esta ley de amnistía podría considerarse, como decíamos antes, una autoamnistía? Bueno, eso es una de las cosas más evidentes. Eso simplemente hay que estar atentos a todo lo que ha sido el proceso de elaboración de esta ley y uno llega a las conclusiones muy rápidamente. ¿Quiénes son los principales beneficiarios de la ley de amnistía? Pues aquellas personas vinculadas al movimiento independentista, incluidos los propios partidos que dan apoyo al gobierno y que están en el Parlamento y se jactan además de haber sido capaces de influir en el propio contenido de la ley, de una ley que va a beneficiar no a lo mejor directamente a los parlamentarios que están en el Congreso de los Diputados votando a favor de esta proposición de ley y han votado a favor de esa proposición de ley, pero sí, sin duda, a los miembros de ese partido, de esos partidos que han dado apoyo a la proposición de ley. Por lo tanto, sí que se puede considerar una autoamnistía. Una cuestión que, por cierto, también la Comisión de Venecia es crítica con las llamadas autoamnistías, y yo creo que podría haber profundizado más en su dictamen, destacando efectivamente eso, que se trata de una medida que va en beneficio de los propios promotores de la medida, claro. Vale, lo cual le resta legitimidad todavía más a la amnistía. Efectivamente, era lo que comentabas antes, que sí. es un sí rotundo, que es algo como impuesto. Entonces, continuamos con estos debates que genera la medida y otro de ellos es el relacionado con el ámbito ético y democrático. Es decir, se dice que degrada las instituciones y alimenta la desafección ciudadana. Provoca que la población se aleje del interés público y político y pierda la confianza en las instituciones. ¿Hasta qué punto crees que esto es cierto? Que la credibilidad se echa a un lado completamente. Todo lo que sean excepciones al Estado de Derecho tienen que estar muy justificadas. De lo contrario, los ciudadanos pueden pensar que esto es la ley del embudo, es decir, muy ancho para unos y muy estrecho para otros. Todos debemos, las leyes, el Estado de Derecho es igual para todos. La igualdad de los españoles ante la ley es un pilar esencial del Estado democrático.
Por lo tanto, en la medida en que los ciudadanos ven cómo aquellas personas que cometen actos delictivos no responden por ello, o incluso el propio indulto es una medida constitucional, pero también cuando se adoptan indultos tienen que estar muy justificados, porque de lo contrario también los ciudadanos pueden no entender esas excepciones, esa remisión de pena, por qué razón algunos están cumpliendo sus penas y otros, por el contrario, ven remitidas esas penas, son beneficiados por una medida política, ¿no? Entonces, todo esto, desde luego, tiene que estar muy justificado, y el hecho de que sean medidas, como en el caso concreto de la ley de amnistía, una medida impulsada por los propios beneficiarios de la medida, con una mayoría parlamentaria escuálida, lo cual fomenta todavía más la imagen de división, que es lo que se pretende evitar precisamente con una amnistía. Se pretende lograr la reconciliación, la concordia, y eso exige una base muy amplia, grandes consensos, y el hecho de que haya una aprobación, una mayoría parlamentaria escuálida, pues lógicamente tampoco va en favor de la confianza de los ciudadanos en las instituciones y en la sinceridad del mensaje, de lo que se pretende, que es una idea también que convendría destacar, pero si quieres lo vemos más adelante. Vale, o sea, es como que es un poco contradictorio el tema del concepto con la finalidad con la que se hace. Entonces, se pretende una unión, una conexión, pero dirías, o sea, yo creo que una medida así podría tacharse de que debilita totalmente la separación de poderes y perjudica la confianza constitucional, ¿no? Vamos a ver. Evidentemente, la separación de poderes, a mi juicio, se ve afectada. ¿Por qué? Porque el Poder Judicial es quien tiene la competencia para juzgar y hacer ejecutar lo juzgado. Por lo tanto, en la medida en que el Poder Legislativo excepciona determinadas conductas, las retira de la posibilidad de ser enjuiciadas por los jueces, pero estando en vigor dichos delitos, es decir, otra cosa es que el legislador derogue unos delitos, reforme las leyes y, por lo tanto, eso lo tengan que tener en cuenta los jueces a la hora de ejercer su labor. Pero no, es que los delitos, algunos delitos, siguen en vigor, simplemente se excepciona. Por lo tanto, el Poder Legislativo, a través, lógicamente, de ley, está excepcionando y, por lo tanto, interfiriendo en la labor judicial. Claro, evidentemente esto no es normal y, por lo tanto, como no es normal, se entiende que es una cosa absolutamente excepcional y no va a volver a suceder, salvo en ocasiones muy, muy, muy extremas. Pero se abre la puerta, una puerta que no sabemos dónde puede acabar. Por eso se podría hablar de pendiente resbaladiza. Es decir, ya hemos abierto la puerta a que el legislativo excepcione el cumplimiento de la ley por razones de interés general que además él mismo entiende, como dice en el preámbulo de la ley, que es el órgano, el poder competente para valorarlas. Y el Tribunal Constitucional no entra en la valoración de esas razones de interés general, que es precisamente lo más grave. Es decir, si me permites, me voy a detener un poco en este punto porque creo que es capital. El sentido del Estado constitucional de derecho, de una democracia constitucional, es sobre todo poner barreras eficaces, efectivas, a la acción de los poderes públicos y en especial a la acción del poder legislativo. Y esto responde a experiencias históricas pasadas. Es decir, se trata de evitar que el poder legislativo subvierta la Constitución. Y por eso el Tribunal Constitucional es el órgano que garantiza que eso no suceda. ¿Qué pasa? Lo que está pasando es que en la medida en que el Tribunal Constitucional, antes de la amnistía, está admitiendo, con relación a los derechos fundamentales, que es posible introducir restricciones, limitaciones, siempre que estén suficientemente justificadas, ya se está abriendo también la puerta para que el Poder Legislativo
tenga cada vez mayor capacidad de decidir cuál es el contenido de los derechos fundamentales. Claro, eso que en principio no tiene nada que ver con la amnistía, se ha visto claramente constatado con los argumentos en los que se fundamenta la ley de amnistía. ¿Qué ha dicho el Poder Legislativo? Yo soy quien debe valorar qué es lo más necesario para el interés general. Para hacer una valoración de la situación política en Cataluña y, por tanto, si lo estimo oportuno, para otorgar una amnistía. Y el Tribunal Constitucional no debe entrar a cuestionar mis valoraciones. Ese es el gran problema. Con la amnistía, dado que el Tribunal Constitucional ha aceptado que el Poder Legislativo es quien debe ser capaz en exclusiva de establecer qué es lo que conviene al interés general, como el Tribunal Constitucional ha admitido eso, se están socavando las bases en las que se asienta nuestra democracia constitucional. Y esto es lo especialmente grave de esta amnistía. Pues después de este contexto tan bueno de lo que es el concepto en sí y la problemática, vamos a seguir con las consecuencias que puede tener que al final estas medidas tan excepcionales se lleven a cabo. ¿Cuál sería el impacto real para las personas beneficiadas, en este caso de estas medidas, y cómo se aplica la amnistía en la praxis judicial? Bueno, el impacto real es que se van a ver libres de cualquier responsabilidad penal, administrativa, contable, como dice la ley en su artículo primero, el objeto, el ámbito material de aplicación, todos los delitos relacionados con la preparación, con la defensa del proceso independentista o con la propia preparación del referéndum y la ejecución de los referéndums, tanto el de 2014 como el de 2017. Bueno, pues sus beneficios van a ser totales, es decir, se van a ver exentos de cualquier tipo de responsabilidad. Es verdad que hay algún aspecto problemático, como el tema de la malversación, que como la propia ley de amnistía lo cita expresamente porque quiere exonerar de esa responsabilidad, y es precisamente el problema que le afecta a Puigdemont, quiere exonerar a aquellos que han incurrido en este tipo de delitos, la malversación, que también ha sido rebajado como tal, pero se hace referencia a que la malversación va a ser amnistiada siempre que no hubiera propósito de enriquecimiento personal. Y esto es lo que ha generado una polémica en la aplicación de la ley de amnistía, porque el Tribunal Supremo ha dicho, con una argumentación, a mi juicio, bastante creativa e interesante, que en realidad sí que hubo enriquecimiento patrimonial, personal, por parte de aquellas personas que pusieron en marcha el proceso, muchas medidas relacionadas con el proceso independentista. Por lo tanto, el beneficio total, claro, es una amnistía. Se trata de evitar cualquier tipo de responsabilidad, claro. Pues hemos empezado por las partes beneficiadas, ya nos vamos a pasar a la parte de las víctimas. ¿Qué efecto podría tener la amnistía en el derecho de las víctimas y si se pueden vulnerar los relacionados con el acceso a la justicia, la información o a la reparación? Bueno, aquí la cuestión es quiénes son las víctimas, ¿no? Las víctimas están, por una parte, aquellas personas que pueden haber tenido daños en sus propiedades por desórdenes públicos, etcétera, y tienen derecho a la indemnización. Esto no está discutido, pero vamos, si hablamos de víctimas, la cuestión es si podemos considerar que las víctimas es precisamente el conjunto de la ciudadanía, ¿no? Porque somos el resto de españoles que nos sometemos a las leyes, que cumplimos, las que vemos que otras personas inmersas en procesos políticos sin respetar las instituciones, pues se ven exentas de cualquier tipo de responsabilidad. Para mí, la gran víctima de este proceso es la democracia española y en concreto los ciudadanos españoles, claro. Pues justo continuando con este punto y ya para terminar, ¿qué consecuencias puede traer esta norma para futuras amnistías o reformas jurídicas en nuestro país? Pues eso es lo que tenemos que ver. Eso es lo que tenemos que ver. Desde luego, si se admite la posibilidad de amnistías, de adoptar amnistías, lo lógico hubiera sido una reforma constitucional, para que estuviera explícita. Si la preocupación, es decir,
Si lo que se busca es, en el contexto de un Estado democrático de derecho, del orden constitucional, se busca incorporar la amnistía como una medida que pueda ser útil para, en determinadas situaciones hipotéticas, lógicamente, en las que haya una situación de conflicto social, pues adoptar medidas de amnistía, si se cree que eso es algo importante, pues debería haberse hecho una reforma constitucional valorando, pues, cómo se introduce esta herramienta en nuestro Estado de Derecho, qué requisitos deben cumplirse para la aprobación de las amnistías, lo mismo que está regulado el indulto, pues la regulación de la amnistía. Una ley general sobre amnistía que se aprobará tras una reforma constitucional, con mayorías reforzadas para favorecer ese consenso en torno a esta amnistía. Eso hubiera sido lo lógico. De hecho, a mí me parece que, esto lo he escuchado poco, pero se habla de la ley de amnistía. Esto es una amnistía concedida a través de una ley, porque es como actúa el Poder Legislativo. Pero una auténtica ley de amnistía tendría que haber sido una norma que regulara con carácter general el contexto en el cual se pueden aprobar amnistías en España, una ley general de amnistía. Y disponiendo de esa herramienta, de esa ley, pues a lo mejor se podría haber puesto en marcha un proceso para otorgar la amnistía a estas personas, a quienes participaron en el proceso catalán, ¿no? Eso hubiera sido interesante. Y hubiera sido interesante la reforma de la Constitución para lograr que esa ley de amnistía general, esa regulación general de amnistía, hubiera tenido una mayoría reforzada. Porque de lo contrario, si no se reforma la Constitución, las leyes se aprueban de acuerdo con lo previsto en la propia Constitución. Entonces, creo que toda amnistía debería tener un sustento, una base, una legitimidad muy amplia. Debido a esa legitimidad responde al apoyo de unas fuerzas políticas mayoritarias, e incluso, si realmente se piensa que la amnistía era una medida adecuada, en este caso, vuelvo al tema de la ley de amnistía y en concreto de la situación política vivida en Cataluña, si se creía que esa era la mejor medida, dada la excepcionalidad que representa para el Estado de Derecho, para la Constitución, ¿por qué no plantear un referéndum? ¿Por qué no consultarle al pueblo español? Es una medida lo suficientemente grave para que se hubiera adoptado un referéndum. Los referéndums se piensan para determinadas cosas absolutamente ilegales y para esta no. Aquellas decisiones que afectan a la ciudadanía de una manera sustancial pueden ser sometidas a consulta. Por lo tanto, el Poder Legislativo, que se arroga la representación de la soberanía popular, tenía la posibilidad de, si cree realmente en el respeto a la democracia, a la soberanía popular, consultar al pueblo. ¿Está de acuerdo usted con que se amnistíe? Pues rescatando esta idea final de pues esta falta de legitimidad que estabas señalando o esa falta de organización de una ley concreta para regular esta reforma, ¿tú crees que dejaría, o sea, teniendo en cuenta cómo se ha impuesto, por así decirlo, dejaría la puerta abierta a unas amnistías más amplias o indiscriminadas? Y para llevar a una reflexión final, ¿y qué efecto crees que tendría sobre la cultura jurídica y política de nuestro país en este caso? Como digo, desde el momento en que se interpreta que la ausencia de referencia expresa a la amnistía en la Constitución permite la adopción de este tipo de medidas, se abre la puerta. En segundo lugar, la justificación de cada amnistía la va a seguir adoptando el Poder Legislativo. Por lo tanto, si el Tribunal Constitucional no es capaz de arrogarse la posibilidad de valorar la justificación de esas medidas, digamos que el Poder Legislativo tiene la puerta abierta a seguir adoptando amnistías. Desde luego, es una medida absolutamente excepcional y el Poder Legislativo tendría que valorar el coste político que puede tener y el coste desde el punto de vista de la confianza de los ciudadanos en las instituciones, pero ya estamos viendo que eso importa poco.
importa poco en la medida en que en otro orden de cosas pues no se está teniendo en cuenta pues la falta de cumplimiento de la Constitución, es una cuestión distinta porque afecta directamente al Gobierno, la falta de presentación de presupuestos, que es una exigencia constitucional. ¿En qué medida afecta a la cultura jurídica? Pues desde luego, a mi juicio, debería afectar y mucho. ¿Por qué? Porque se están sustituyendo los principios en los que se asienta nuestra democracia constitucional por una democracia en la que el poder legislativo vuelve a tener una fortaleza que es más propia de otros tiempos previos al tránsito a los estados constitucionales, una fortaleza que le ha otorgado la dimisión, digámoslo así, entre comillas, del Tribunal Constitucional por no querer entrar a valorar pues las razones de interés general que alega el poder legislativo. Entonces, claro que va a afectar a la cultura jurídica. El problema es que yo percibo que muchos ciudadanos están absolutamente desconectados de lo que está sucediendo con la política española en estos días y con medidas de la gravedad que tiene la amnistía. Hay mucha crítica, desde luego, es verdad, pero también es cierto que cada vez hay más desafección. Y eso me parece muy preocupante porque la democracia no puede funcionar si todos, cada uno en su responsabilidad, nos preocupamos de cumplir fielmente pues, con lo que es nuestra responsabilidad. Los ciudadanos también tienen una responsabilidad. Ser ciudadano no es simplemente estar envuelto en los asuntos privados, porque los asuntos públicos repercuten también en la vida comunitaria y en la propia. Tiene repercusión, aunque uno piense que no va con él, pues desde luego tienen repercusión en la vida particular, naturalmente. Y es muy importante que cada cual asuma su responsabilidad. Pues con esta reflexión final nos despedimos. Ha sido un placer que nos hables sobre este tema. Así que muchísimas gracias por estar con nosotros. Nada, gracias a vosotros.